Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente con ustedes en este tiempo especial en que cada domingo podemos acercarnos a la presencia del Señor. Quiero invitarles en esta mañana a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Hechos, capítulo 9, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Hechos capítulo 9, dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Quiero invitarle a cerrar sus ojos y orar en esta mañana. Padre celestial, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque tú eres, Señor, nuestro Dios, porque tú eres, Señor, quien tienes el conocimiento y la revelación de la verdad a nuestra vida. A esta hora queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que hables a nuestro corazón y nos des ese entendimiento profundo, Señor, de tus propósitos, de tus planes, Señor. Habla, Señor, a nuestro espíritu y que esta palabra llegue con poder transformador a nuestras vidas y nos cambie, Señor. A esta hora, Señor, presentamos nuestras familias, presentamos nuestra vida, sabiendo, Señor, que tú eres el dueño, el Señor de los cielos y de la tierra, Señor, y que en tu mano están todas las cosas. A ti venimos, Señor, dándote gracias y pidiendo, Señor, una vez más, Señor, ese encuentro espiritual contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles en esta mañana de un tema muy importante en nuestra vida espiritual, y es esa necesidad que tenemos de tener una verdadera libertad. Y el tema que voy a compartir hoy se llama un problema resuelto. Todos tenemos un problema en nuestro interior, y ese problema tiene que ver con esa naturaleza pecaminosa que tenemos, con esa lucha interior, con ese deseo que tenemos de ser felices, de experimentar esa paz interior, de disfrutar la vida, de hallar satisfacción en lo que hacemos. Y cada persona tiene un vacío en su interior que solo puede ser llenado por el Señor. Y hoy quiero que a la luz de este pasaje que acabamos de leer podamos entender 4 verdades importantes hacia esa libertad. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que el Señor es el autor de la verdadera libertad. ¿Quién era Saulo? Saulo era un fariseo, era un hombre celoso de la palabra, de la ley mosaica. Era un hombre que creía en su interior que estaba haciendo lo correcto. En el tiempo en que ellos estaban viviendo, recordando un poco el contexto, Jesús había muerto en la cruz, había resucitado, habían los discípulos recibido la visitación del Espíritu Santo, habían sido llenos del Espíritu Santo y estaban predicando la palabra del Señor. El evangelio crecía y los judíos se encontraban celosos porque no entendían por qué la gente estaba siguiendo a estos hombres que le llamaban los del camino. Y Saulo se levanta como un perseguidor de la iglesia. Si nosotros miramos un poquito en el capítulo anterior, dice el versículo 3 del capítulo 8 que Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa. Dice, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y sabe una cosa, uno se pregunta, ¿cómo un hombre como Saulo
puede hacer eso de meter a las personas en la cárcel, llevarlas para que fueran colocadas en la cárcel. Y era que el emperador Julio César y luego el emperador Augusto habían confirmado un decreto que le daba autoridad al Sanedrín, al sumo sacerdote del momento, para tener autoridad sobre los judíos que se encontraban no solo allí, sino en Palestina y en la dispersión. Así que él lo hacía porque tenía un respaldo jurídico para hacerlo. Y era impactante ver cómo este hombre se ensañaba. Era un hombre colérico, un hombre fuerte que tenía en su corazón un odio profundo hacia los del camino, porque él no entendía en su celo por lo que él creía que era su verdadera fe, no entendía que estaba persiguiendo al Señor. Y por eso, al hablar un poco aquí de que el Señor es el único poseedor de la verdadera libertad, tenemos que recordar que hay muchas personas que caminan en una fe que es sincera, pero que es incorrecta. Y en medio de eso tiene que haber en nosotros la capacidad de hablarles a esas personas y mostrarles con amor que hay un error en lo que están haciendo. Lo segundo que podemos ver en esta palabra es que el Señor confronta a Saulo acerca de la necesidad de identificarlo a él como el Señor y Salvador. Mire que cuando el Señor se presenta a Saulo camino a Damasco, él escucha una voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le contesta: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y fíjense que es interesante que la segunda verdad que nosotros podemos ver aquí es que es necesario reconocer a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué estaba haciendo Saulo cuando le dice: ¿quién eres, Señor? Le estaba diciendo: ¿qué es esto? Él iba camino y de pronto siente un resplandor del cielo. Y quiero decirte que todos necesitamos un encuentro especial con el Señor. Un encuentro que nos lleva a entender muchas cosas que antes desconocíamos. Yo recuerdo cuando yo no conocía al Señor, que muchas veces leía la Biblia y me parecía un libro histórico. Lo veía como ese libro que contaba historias. Pero cuando ya conocí al Señor, pude entender que aquí había algo más que una historia. Era la voz misma de Dios hablando a mi vida, a mi necesidad. Y es importante que tú y yo sepamos que el Señor quiere ser nuestro Salvador, pero también quiere ser nuestro Señor. Cuando Él le dice: ¿qué quieres que haga? Él sabe que Él está ante la presencia sobrenatural de algo que es extraordinario y que está tocando su vida. ¿Sabe una cosa? Cuando yo era niña, tenía una experiencia de que cuando dormía, soñaba que me estaban persiguiendo. No sé si alguna vez le ha sucedido lo mismo, pero yo soñaba que me perseguían y eran hombres persiguiéndome, y no era que yo me veía corriendo, era que yo en el sueño corría y sentía la sensación de estar corriendo y la sensación de angustia. Y era un sueño que se repetía. Y era algo extraordinario porque yo subía montañas, bajaba montañas, subía paredes, aparecía del otro lado. Eso sí, nunca me alcanzaba. Pero estaba la angustia, la ansiedad, porque me sentía perseguida. Y recuerdo que un día soñé que estaba entrando en una casa grande, amarilla, hermosa. Y en esa casa yo entré y empecé a caminar por unas escaleras y me ubiqué en un segundo piso. Y coloqué mis brazos sobre ese balcón grande que había allí y sentí una paz extraordinaria. Cuando era niña yo no entendía ese sueño porque lo soñé varias veces. Pero cuando ya conocí al Señor, entendí que lo que Dios estaba hablando a mi vida en ese momento era que en medio de las ansiedades, de las angustias de la vida, yo iba a encontrar un lugar especial donde yo iba a tener paz en mi corazón. Y yo quiero decirte en esta mañana eso. Dios quiere que tú tengas paz, que no vivas en angustia, en ansiedad,
que no vivas afanado, que no vivas perturbado, porque Él tiene esa libertad para tu vida. Saulo era un hombre que tenía un celo por el Señor, pero su celo era equivocado y él necesitaba tener ese encuentro especial con Dios. Lo tercero que nosotros podemos ver en esta palabra, que es la tercera verdad, es que la libertad y el señorío son inseparables para el creyente. Tú necesitas, para poder experimentar libertad, dejar que el Señor sea verdaderamente tu Señor. Y esto tenemos que entenderlo muy bien, porque nosotros podemos ver en 2 de Corintios 3:17 que dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Exactamente dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y aquí quiero detenerme de una manera muy, muy especial, porque hay algo que tenemos que entender nosotros, tanto los cristianos como aquellos que de pronto tenemos una fe lejana en el Señor, o si usted tiene una fe lejana en el Señor, y es que hay una lucha en el interior del ser humano. La Biblia registra que cuando Adán y Eva pecaron, el pecado original entró en el mundo, y ese pecado original era precisamente la consecuencia del pecado que habían cometido Adán y Eva. Y es que de generación en generación el pecado continúa hasta que la persona llega a conocer al Señor. Y quiero decirle esto porque a veces preguntamos, ¿y por qué ese niño es rebelde? Un bebé de 10 días, de 2 meses, se levanta con ira, con rabia. Yo recuerdo cuando Esteban era un bebecito que se levantaba en las madrugadas enojado porque quería que le dieran un tete. Y recuerdo que nosotros, papás, nos levantábamos y lo tomábamos y tratábamos de calmarlo, y entre más lo tratábamos de calmar, más gritaba con autoridad. Y recuerdo que un día mi esposo lo tomó delicadamente en los brazos y le habló y le dijo, ¿qué es lo que le pasa? Duérmase. Y el niño se quedó sorprendido y enseguida cerró sus ojitos y se quedó dormido. Y nos dimos cuenta que era un asunto de rebeldía, simplemente. Quiero decirle una cosa, que por naturaleza, la naturaleza pecaminosa que hay en nuestro interior nos lleva a resistirnos a Dios, a oponernos a Dios. Y sabe, he conocido personas que sufren porque anhelan agradar a Dios, porque anhelan tener una profunda relación con Dios, pero hay algo en su interior que les impide tener esa comunión. Y quiero detenerme aquí porque esta es quizás la esencia de lo que quiero compartir en esta mañana, y es que en medio de tu lucha, en medio de tu dificultad, tú sí puedes alcanzar esa libertad. Hemos escuchado por mucho tiempo una voz interior que dice que tú no vas a cambiar, que tú nunca vas a cambiar, y eso es una gran mentira. Hay algo que me impacta en la palabra y que está en Romanos 7, y es que este hombre llamado Saulo, que fue transformado por el Señor, que fue llevado en un proceso donde se convirtió en un líder que predicaba el evangelio a todos los gentiles, a todas aquellas poblaciones que no eran judías, este hombre empieza a experimentar un proceso de cambio, y el Señor le cambia su nombre de Saulo a Pablo. Y este Pablo, en medio de ser un gran hombre, un siervo de Dios, escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 18, estas palabras. Y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela
contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que él mismo experimentaba una lucha, que él anhelaba agradar al Señor. Tú anhelas agradar al Señor. Y quiero decirte que muchas veces como pastora he experimentado un profundo dolor en mi corazón cuando he visto a personas que anhelan servir a Dios, que anhelan crecer espiritualmente, que anhelan tener una relación más profunda con el Señor. Pero hay una lucha interior en su corazón, algo que les estorba para caminar firmemente con Dios. Y hoy quiero hablarte a tu corazón, allí donde tú estás. Existen hábitos ocultos, existen mentiras que tú has creído en tu corazón y que están allí, que se han convertido en grandes gigantes y que han estorbado tu relación con Dios. He visto tantos jóvenes sufrir porque anhelan servir a Dios, pero hay una esclavitud, como dice aquí. Hay una ley en los miembros del cuerpo que se levanta contra la ley de Dios. Y ese es el problema, ¿verdad? Cuando hablaba que el título de este mensaje es un problema resuelto, es porque hay un problema y es que anhelamos agradar a Dios. Anhelamos hacer lo correcto, pero hay algo interior que estorba. Pero qué maravilloso es el Señor. ¿Sabe que esa es la esencia de la palabra? Este libro fue escrito precisamente con ese propósito, de darnos la libertad a esa lucha interior. Porque nosotros podemos ver en la palabra que el Señor siempre ha querido tener comunión con el ser humano, con la humanidad. Vemos a un Señor que prepara un hermoso jardín para que el hombre y la mujer pudieran disfrutarlos. Pero el pecado que entró por el pecado de Adán y Eva produjo que se colocara esa gran distancia, que se perdiera esa comunión entre Dios y los hombres. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Envió entonces unas leyes a Moisés, se las entregó para que el hombre pudiera entender qué era lo que le agradaba a Dios. Pero como las personas no podían entender el cumplimiento de esa ley, el Señor entonces le colocó líderes como jueces, como los reyes, como los profetas. Pero en ese intento del Señor de acercarse a nosotros como humanidad, nosotros lo rechazamos. Y entonces el Señor decide enviar majestuosamente a Jesús, Dios mismo en medio de nosotros, para liberarnos de una carga que no podíamos cumplir. Quiero decirte una cosa, tu problema está resuelto. Porque el problema de la lucha espiritual, de la lucha contra el pecado, Jesús lo resolvió en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que entender esa gran verdad. Y no es el deseo de Dios que tú estés esforzándote cada día por agradar a Dios, porque no es por esfuerzo. No es por esfuerzo. Y es importante que entendamos nosotros como cristianos que nuestra naturaleza pecaminosa combinada con las opresiones que Satanás coloca alrededor de nuestra vida producen esa cautividad. Y yo quiero compartirte algunos aspectos importantes acerca de esa cautividad. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que hay que reconocer nuestro captor. Y me he tomado el tiempo para organizar unas imágenes que están en el libro Sea Libre de Beth Moore, maravilloso libro, se lo recomiendo, que nos habla precisamente acerca de la condición en la que una persona se encuentra cuando está luchando en su interior con un pecado que no ha resuelto. Lo primero es reconocer a nuestro captor. Ustedes ven en la imagen a una persona que está sufriendo.
está encerrada en un cuarto y está atrapada entre las mentiras y los pensamientos. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando una persona está en esta condición, siente que no hay salida. Si usted identifica la imagen, hay una puerta, pero la puerta está cerrada. Lo segundo que debemos entender es que para salir de esa cautividad hay que estar de acuerdo con Dios. Y yo sé, porque en muchas consejerías he tenido oportunidad de hablar con personas y dicen, yo sé que está mal lo que estoy haciendo. Estar de acuerdo con Dios implica por lo menos ya colocarse de pie. Mire que en la figura aparece el hombre que está de pie. Y estar de acuerdo con Dios es empezar a levantarse para reconocer que necesita un cambio. Y quiero decirle que este aspecto es muy importante, porque a veces las personas se engañan a sí mismas. Una vez leí una historia de un hombre que fue al médico y le mandaron unos rayos X de tórax y ahí aparecían unas manchas en los pulmones. Y cuando fue al médico, el médico le dijo, creo que debe empezar un tratamiento. Usted está bastante mal. Y el hombre le dijo, no es posible, médico, que me haga unos arreglitos allí en esos rayos X. A veces encontramos personas que no reconocen su condición, sino que están pensando que tienen que hacer unos pequeños ajustes, ¿verdad? Y que están proyectando muchas veces en las personas que tienen a su alrededor las razones o la culpa por lo que están haciendo. Por eso es muy importante el punto 3. Dice, hay que arrancar las mentiras. Miren el dibujo. Este hombre empieza con fuerza a arrancar las mentiras que están rodeando la pared que le rodea. Arrancar las mentiras implica reconocer que te has estado justificando en otras personas. Hay hombres que dicen, no, es que mi esposa no me satisface sexualmente. Hay hombres que dicen, no, es que mi esposa no me atiende. O mujeres que dicen, no, es que mi esposo no es atento conmigo. Quiero decirte, es tiempo de arrancar las mentiras. También es necesario arrancar las mentiras de cautividad. ¿Cuál es una de las grandes mentiras de cautividad que Satanás ha colocado muchas veces en la mente de las personas que están cautivas? Que nadie se va a enterar. Segundo, que no puedes superar esa situación, que no hay nadie que te pueda ayudar. Y esa es una gran mentira que hay que arrancar. Vemos a este hombre que está aquí en la figura peleando, ¿verdad? Esa pierna levantada está mostrando que está en combate arrancando las mentiras. Lo cuarto que vemos aquí es levantar la verdad. Levantar la verdad implica abrir la puerta y salir. Mire que en esta cuarta imagen ya la puerta se abrió y empiezas a colocar la verdad del Señor. Hay un pasaje que ilustra mucho esto que estoy leyendo yo y que está en Isaías capítulo 30, versículo 13 al 15. Dice, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos. Por tanto, que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo serás salvo, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste. ¿Sabe cuando esta palabra nos habla de que la mentira sobre la cual se construye el pecado es como una pared que tiene muchas grietas, que está amenazando de ruina y que su caída es súbita y repentinamente? Es porque en la gran mentira que Satanás tiene, te hace sentir de que estás feliz, pero es una felicidad falsa, es una pared falsa, como dice allí. Cuando esa pared se viene abajo,
¿qué hace? El pecado te destruye y te hace pedazos. Es lo que dice allí, que sin misericordia lo hacen pedazos. Se quiebra como un vaso de alfarero. Me encanta esta ilustración que está en Isaías 30 porque está explicándonos precisamente cómo el pecado hace que se destruya tu vida. Cómo el pecado hace que esa falsa felicidad que tú sientes en el momento sea precisamente algo pasajero. Hay una palabra que se me escapa ahora, ¿verdad? Que es como algo pasajero y falso. No recuerdo en este momento. Fíjese que lo he comentado en otras ocasiones. Hay una película que me vi hace mucho tiempo de Arnold Schwarzenegger que se llama El Día Final. Y en la película él es un hombre que sufre mucho porque perdió a su esposa y a su hija en un atentado. Y él es una película que habla de experiencias espirituales que él tuvo. Pero en medio de la película aparece Satanás como un hombre que le habla y que quiere inducirlo a hacer muchas cosas. Y en una de esas manifestaciones en las que se presenta a él, le muestra en la sala de su casa a la esposa y a la hija. Y él se queda fascinado viendo, como nos quedamos muchas veces nosotros como seres humanos fascinados viendo enfrente nuestro lo que queremos tener. Pero él, en medio de su fascinación, reacciona y dice, es una mentira, porque mi esposa y mi hija ya murieron. Y yo quiero decirte, es importante que tú entiendas que las paredes falsas que el enemigo levanta son espejismo. Esa es la palabra que no he escuchado ahorita. Es algo que no es cierto, ¿verdad? Dicen que los hombres cuando están en el desierto empiezan por la sed y el hambre a atormentarse y empiezan a tener espejismo. Ven oasis donde no hay oasis. Así sucede, así trabaja Satanás en la mente del cristiano. Por eso, cuando el apóstol Pablo nos habla de esa ley interior que quiere gobernar, nosotros tenemos que entender que esa ley interior que quiere gobernar tiene un trasfondo espiritual profundo y que no es así tan fácil decir, no, yo no le voy a fallar al Señor. No quiero ponerte fácil el asunto, porque no lo es. Pero hay algo muy importante y es que no es fácil para nosotros, pero sí es fácil para el Señor que vive dentro de tu corazón. Y por último, quiero que miremos el último cuadro que dice doblegar el pensamiento ante la verdad. Cuando tú empiezas a ver que en la palabra están las promesas que te llevan a tu libertad, tú tomas esa palabra y la atesoras en tu corazón. Me encantaba cuando estudiaba este libro hace muchos años ver que esta mujer decía que ella tomaba las promesas que Dios le daba y las registraba en pequeños cartoncitos y los llevaba a todas partes. Yo sé que de pronto puede parecer cursi para alguna persona, pero cuando tú anhelas tu libertad, tú haces lo que sea. Y esta mujer llevaba en el carrito del supermercado las promesas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una lucha en la mente y esa lucha en la mente tiene que ser conquistada por la palabra del Señor. Dice 2 Corintios 10:5, ¿verdad? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Para tú doblegar el pensamiento, tienes que llevar tus pensamientos a la verdad. Cuando tu pensamiento es, nunca vas a ser feliz, no te vas a poder desarrollar, no voy a tener éxito. Tú tienes que recordar, yo soy más que vencedor en Cristo. Yo soy respaldado por Dios en todo lo que hago. Hay cantidades de promesas que el Señor nos ha dado para que recordemos que somos victoriosos. Y a ti que has estado luchando con una atadura muy fuerte, hoy quiero decirte que sí hay libertad en Cristo. Ese es un problema resuelto, un problema que el Señor resolvió en la cruz. Y por último, hemos estado mirando primero que el Señor es el único poseedor de la verdadera libertad. Segundo, reconocer a Jesús como Salvador, recibiendo así su espíritu libertador. Número 3, la libertad
y el señorío son inseparables para el creyente. Y el número 4, rendirse ante la autoridad de Dios. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice que cuando Saulo se encuentra con el Señor camino a Damasco, cae a tierra. Dice cayendo a tierra. A veces necesitamos caer a tierra para poder entender cuánto necesitamos al Señor. En este tiempo donde todos estamos en casa, donde el Señor nos ha colocado a reevaluar tantas cosas en nuestra vida, es importante rendir nuestra vida al Señor. Y quiero decirte que esto es básico, porque en nuestra vida hay muchos puntos ciegos. Cuando una persona va manejando en un carro, se encuentra entre el espejo retrovisor que tiene dentro del carro y está el espejo del otro lado. Pero entre esos dos espacios, allí no puede ver. Y muchas veces a nosotros nos sucede así. Estamos caminando en el Evangelio y tenemos un tremendo punto ciego que no permite que veamos nuestros errores. Y quiero decirte que es importante que tú puedas abrir tu corazón a lo que el Señor quiere hablar a tu vida en este tiempo. Porque nosotros muchas veces encontramos personas que piensan que siempre tienen la razón. Y eso no es cierto. Me encanta una reflexión corta que está en el Salmo 19, donde precisamente el salmista reconoce que hay cosas en su interior que él no ve, pero que las otras personas sí lo ven. Preserva también a tu siervo. Bueno, vamos a leerlo desde el 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Cuando dice allí, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es porque muchas veces nosotros tenemos cosas que no reconocemos en las que fallamos. Y tienes problemas en tu casa, y tienes problemas en tu trabajo, y tienes problemas a donde vas porque no reconoces que hay situaciones que hay que resolver. Y esto es interesante. Saulo tenía un gran punto ciego en su vida. Él creía que estaba haciendo lo correcto. Él creía que estaba defendiendo a su Dios. Pero el Señor se presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo quiero hablar a aquellas personas que están en casa y que tal vez no entiendan a los cristianos y que señalan y que cuestionan. Hoy quiero decirte, ¿por qué persigues al Señor? Si el Señor también te está buscando, si el Señor te está llamando con lazos de amor. En este tiempo donde nada podemos hacer para resolver la situación que estamos enfrentando a nivel económico, ni las grandes potencias han podido encontrar una respuesta para el COVID. Dios nos está mandando un gran mensaje y es que le necesitamos. Necesitamos rendirnos ante el Señor, caer en tierra y reconocer cuánto le necesitamos. Hay algo importante y es que es necesario morir. Morir es necesario para poder rendirnos al Señor. Y no me refiero a la muerte física, me refiero al morir a tu yo, el morir a tu ego. Y hay un versículo que me encanta mucho que está en Juan 12:24 que dice, de cierto te digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Fíjese que en las leyes de la botánica podemos encontrar que la muerte precede a la vida. Es decir, aquello que tú quieres ver en tu vida, aquello que tú quieres experimentar, Dios te lo puede dar, pero primero tienes que morir. Y cuando hablamos de que hay un problema resuelto, de que el problema de la lucha interior que tú y yo podemos tener, lo tiene el Señor,
es que tenemos que recordar que para encontrar esa paz interior, esa vida en el Espíritu que el Señor anhela, esa paz, ese caminar de manera correcta, esa familia que tú anhelas organizar, es necesario morir a tu yo y rendir tu vida al Señor. El capítulo 8 que leíamos hace un momento de Romanos nos dice la gran verdad. Y aquí quiero terminar. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo te invito a que camines en la ley del Espíritu, de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta es una de las verdades más grandes, más maravillosas. El Señor está diciendo, no necesito que te esfuerces cada día por agradarme. Necesito que rindas tu vida y que la presencia mía en tu vida produzca ese cambio interior. He escuchado testimonios de personas que a las 9 de la noche comparten con nosotros todos los días y dicen, es que desde que estoy en este tiempo de oración, Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado. Y eso es importante, quiero decirte, porque cuando nosotros nos acercamos al Señor de manera natural, fluye lo otro. Cuando tú te llenas de la presencia de Dios, fluye lo demás. No tienes que esforzarte por nada, porque sencillamente has rendido tu vida al Señor. Entonces, quiero recordarte que este problema resuelto lo resolvió ¿quién? El Señor Jesús en la cruz. Y nos dejó el Espíritu de vida del que nos habla Romanos 8:1 para que podamos caminar con esa libertad. Quiero decirte, sí hay solución para tu problema. Tú que has estado luchando con la fornicación, con el adulterio, con la pornografía, con la mentira, con el homosexualismo. Tú que te has sentido vencido por tu carne, por tus tentaciones. Hoy quiero decirte, Dios te llamó a ser un vencedor, a disfrutar de una vida en paz, a disfrutar de una verdadera paz interior. Y hoy el Señor nos regala ese camino. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y oremos al Señor en esta mañana. Padre, reconocemos que fuera de ti no hay nada. Reconocemos, Señor, que necesitamos tener un encuentro contigo, Señor. Reconocemos, Padre, que hemos tenido, Señor, en nuestra mano el alimento, Señor. Y ha habido hambre en nuestro corazón, ha habido ansiedad y ha habido angustia. Y hoy, Dios, queremos decirte gracias. Gracias por ser tú la respuesta. Gracias porque tú nunca, Señor, rechazas un corazón arrepentido. Porque tú nunca, Señor, nos llamas al sufrimiento, sino a la libertad. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que Satanás ha querido levantar paredes falsas con grandes mentiras, Señor. Y por mucho tiempo hemos creído, Señor, la mentira que nos ha impulsado, Señor, hacia caminos incorrectos. Pero hoy te damos gracias porque tú nos recuerdas que en ti hay paz, que en ti hay libertad, que tú eres, Señor, el descanso de nuestra vida. Porque hemos entendido por tu palabra, Señor, que en descanso y en reposo hallaremos, Señor, salvación para nuestras luchas. Que en quietud y confianza hallaremos fortaleza. Y hoy queremos rendirte nuestra vida. Te entregamos nuestro corazón. Te decimos, ven, Señor Jesús, y llénanos de ti. Llénanos, Señor, de tu presencia, de tal manera, Padre, que podamos, Señor, entender que en tu mano, Señor, y en tu presencia está lo que necesitamos. Ya no queremos correr de un lado a otro, Señor. Queremos acercarnos a ti y disfrutar del regalo precioso de la libertad, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte, coloca tu mano preciosa, Señor,
y rompe los yugos, rompe las cadenas. A esta hora, Señor, quebranta los argumentos, las fortalezas mentales, en el nombre de Jesús. A esta hora te pido, destapa los oídos espirituales, Señor, y haz cada corazón sensible a tu voz. Quiero pedirte, Espíritu Santo, visita, Señor, a cada persona que me escucha y manifiéstate de manera sobrenatural. Padre, que esta semana sea una semana de respuestas. Que esta semana sea una semana donde cada uno, Señor, de los que me escuchan puedan, Señor, encontrarte, Señor, identificar tu voz. Porque tú eres la puerta. Tú eres la verdadera puerta, Señor. Hoy te rogamos, Señor, ven y ministra a cada corazón. Hoy, Señor, levantamos en alto en nuestras manos para clamar, Señor, por los que están en opresión, para aquellos, Señor, que han estado cautivos, Señor, en sus mentes, para aquellos, Señor, que ya no han podido mirar hacia ningún lado porque piensan que no tienen salida. Hoy, Señor, derriba esos argumentos, derriba esas paredes falsas, Señor, y habla a sus vidas, Señor, conforme a tu poder, conforme al poder del Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tu palabra dice que tú has purificado nuestras vidas mediante tu Espíritu Santo, Señor, y a ti te rendimos. Dile allí al Señor donde tú estás: me rindo ante ti, Señor. Dile: te entrego todo. Entrégale todo. Dile: te entrego mi familia, te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego mi futuro. Hoy no decido creer más ninguna mentira y decido caminar en la perfecta voluntad, Señor, que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que Dios haya hablado poderosamente a tu vida en esta mañana y que recuerdes, Dios pagó el precio y que tu problema está resuelto. Dios te bendiga.